Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy quisiéramos proponerle a la directa audiencia de este canal un proyecto de mediano alcance. Es decir, quisiéramos abordar en diversas reseñas la obra de Platón. Ya hemos empezado, ya si usted revisa anteriores reseñas que hemos hecho, le dedicamos una en particular a la apología de Sócrates. Recuérdese que Platón es un sujeto que vive más o menos unos 80 años y el sujeto va a tener una vida bastante importante en cuanto a producción de obra, mucha de la cual nos ha llegado. Entonces, los expertos en su obra, los filólogos, los filósofos, tratan de agruparla casi siempre cronológicamente. Hay varias fórmulas de tratar de encerrar esto en algunos cánones temporales. Se habla de los diálogos primeros, se habla de los diálogos más maduros, se habla de los diálogos finales, todo ello para tratar de agruparlos. No siempre son exactas estas formas de definición, pero es lo que educadamente mejor se antoja para tratar de abordar esta obra. Los diálogos de Platón son muy interesantes. Sócrates es la figura fundamental en todos ellos, probablemente con excepción de uno, que sería el último de las leyes, un diálogo en el cual no aparece Sócrates. De resto, en todos los demás, Sócrates da vuelta como personaje principal, como personaje que aparece joven, que aparece mayor, que aparece de diversas maneras. Lo que pretende Platón con esta fórmula del diálogo, y allí hay un enriquecimiento particular que nos deja Grecia, es esa fórmula de hablar las ideas para irlas puliendo, para irlas mejorando. Casi todos los diálogos de Platón tratan de un tema en particular. Usted puede ver que tienen nombres en especial de acuerdo al tema que traten y casi siempre proceden con ese sistema socrático de preguntar para tratar de afinar los conceptos, para tratar de afinar las ideas, lo que normalmente se ha llamado como mayéutica. Entonces Sócrates aparece con otras personas y disertan sobre diversos temas y entonces Sócrates los lleva a ciertas fórmulas de contradicción para demostrar la falencia posible sobre la cual está anclado el concepto o no, todo ello. Sin embargo, el que hoy nos ocupa, el diálogo que nos ocupa, es uno de los primeros en términos cronológicos, que es como se ha agrupado esta obra, pero no es un diálogo que no tiene eso que tienen los otros. No se busca dilucidar un concepto, tratar de afinarlo. No, aquí se trata más que todo de una postura moral. Y vamos a hablar de los diálogos, en este caso, de un diálogo que tiene que ver con los últimos días de la vida de Sócrates. Como ustedes saben, en la apología, decíamos, no se trata de hablar bien de alguien, como usualmente se ha deformado esa definición, decir estamos haciendo apología de fulano de tal, hablando muy bien de él. No, la apología para los griegos era en este caso el alegato de defensa ante una acusación que se pretendiese hacer en un tribunal. Entonces Sócrates hace en la apología su defensa, articula dos discursos importantes contra las acusaciones que se le han hecho de impiedad ante los dioses de la ciudad, no los venera, corrupción de los jóvenes, etcétera. Todo eso aparece allí. En dos veces se le juzga y se le encuentra culpable y se le condena a tomar la cicuta, la cual era una fórmula de suicidio asistido por parte de la ciudad para que la persona pues terminase sus días. Entonces lo meten preso y el sujeto va a estar preso allí. Y entonces ahí se puede decir de la obra de Platón tres diálogos o tres obras que tratan de esos últimos días. Primeramente la apología, que es el juicio. Luego viene el Critón, que es el que nos ocupa hoy justamente, que es la visita de un alumno de Sócrates a Sócrates que está preso en ese momento. Y luego está el Fedón, o también llamado Fedón o diálogo del alma, que es el hecho, el momento cuando Sócrates está reunido con sus discípulos y llega el momento de tomarse la cicuta. Y él lo hace delante de todos ellos y ahí se la toma y entonces se acuesta y muere. Eso está en esos tres diálogos, en esas tres obras está circunscrita o diagramada todos esos días finales, el periplo final de la vida de Sócrates. Ahora nosotros nos vamos a ocupar del segundo, del Critón. Es un diálogo que se ubica dentro de los primeros diálogos. Siempre cuando hablamos de diálogos primeros, medios o tardíos, el punto cronológico de referencia es la muerte de Sócrates, hecho a partir del cual Platón se dedica entonces tanto a fundar su academia, a formar alumnos y todo ello, y hacer una obra escrita en la cual rememora ideas, diserta ideas, crea ideas, en las cuales Sócrates, repetimos, es uno de los personajes. Se dice y se piensa educadamente que los primeros diálogos son los que nos representan un Sócrates más fidedigno históricamente.
Tenemos también la obra de Jenofonte, que fue otro de los alumnos de Sócrates, del cual hemos hablado. También hablamos de la apología que hiciese Jenofonte, pero tenemos la obra de Jenofonte y de otras personas para cotejar la validez histórica posible de lo que se nos esté diciendo. Critón entonces es este sujeto que Critón va muy interesante como personaje, porque él va a estar, Platón lo mete tanto en la apología, lo muestra como alguien que estuvo en el juicio. Critón es esa persona que se va a ir a la cárcel a hablar con Sócrates, un montón de ideas importantes, y Critón va a ser la última persona a la cual se dirija en vida Sócrates. De hecho, Sócrates cuando en el Fedón, en el diálogo Fedón, cuando él se toma la cicuta, entonces él dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el sujeto que representaba la ciudad, que preparó la cicuta allí, que es un veneno, le dijo, tienes que dar unas vueltas, cuando sientas que las piernas se te duermen, tú te acuestas. Y Sócrates hizo lo propio. Entonces se acostó y ya empezó a sentir el efecto del veneno y se tapó, preparándose para morir. Y en ese momento, allí al final, él se destapa y le dice a Critón, está pendiente que le debemos un gallo a Asclepio. Entonces se vuelve a tapar y Sócrates ya fallece. Ahora lo interesante allí, bueno, eso ha dado ríos de tinta para tratar de interpretar qué fue lo que quiso decir Sócrates, por qué dijo que le dieran un gallo a Asclepio. Asclepio es una de las deidades de la medicina, en el caso de la Grecia antigua. ¿Por qué un gallo a Asclepio? ¿Qué era lo que significaba? Sucede un poquito acá, yo hago siempre la semejanza famosa con las palabras últimas de Cristo, cuando Jesucristo en la cruz dice, Eloi, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces los cristianos han pretendido hacer diversos análisis, algunos bastante profundos y proteicos sobre lo que pudiera significar ese grito desesperado de Jesucristo en ese último momento, o algunos análisis más o menos superficiales. En el caso de Sócrates, lo propio. Hay gente que ha tratado de identificar esas palabras, qué fue lo que quiso decir. Pero lo cierto y lo que importa para nosotros es que Critón, ese sujeto, ese amigo fiel, ese discípulo de Sócrates que está con él en esos momentos finales, lo estuvo en el juicio, estuvo en este diálogo que vamos a abordar hoy y está también en el último momento, ya cuando se está despidiendo de sus días en la tierra. Muy interesante. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a hablar ya del diálogo de Critón. Se le ubica entre los llamados diálogos tempranos. Yo tengo muchísimas traducciones. Infortunadamente, admito no tener la original de Loeb, los clásicos Loeb de Harvard, que es los libritos verdes que aparece en griego y en inglés. Eso me limita, pues no tengo el texto griego. Lo he tenido, pero infortunadamente no lo poseo en estos momentos. Y bueno, el punto es que tengo varias traducciones. Tengo por allí la de Aguilar, que es bastante antigua. Tengo de las que usted puede acceder rápidamente y que son relativamente económicas y buenas. Está esta de Alianza, usted la puede ver aquí, no sé si se enfoca bien, perdón ustedes. Ahí está Critón y el político. El político es otro diálogo, ¿no? Estás en los clásicos de Grecia y Roma de Alianza Editorial. Es un libro relativamente delgado y es un libro bastante módico de precio. Tengo una bastante buena que recomiendo siempre, que es la colección completa de Gredos. Son 9 tomos. Aquí aparece en el número 1, fíjense ustedes, aparecen diversos diálogos. Está la apología de Sócrates, está Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques y Protágoras. Entonces, allí vamos a tener también un acceso. Creo que tengo algunas marcadas para darle la palabra al texto en algún momento. Entonces, vamos a hablar un poquito del diálogo en sí. ¿De qué se trata el Critón? Les decía, Sócrates ya es juzgado, condenado a muerte, se le retiene en prisión. A Sócrates, recuerde, y hay que punto de pie de página aquí, a Sócrates lo ha condenado un jurado de la democracia. Los demócratas, luego que vuelven de los famosos, toman el poder, luego de los terribles 30 tiranos que puso Esparta posterior a la guerra del Peloponeso, vienen los demócratas y entonces empiezan algunos juicios y llevan algunas personas, como es el caso de Sócrates, ¿no?, a juicio y todo ello. Entonces, el sujeto está preso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Critón es un representante de la gente con dinero en Atenas. Hay que entender que Sócrates, aunque no tenemos forma de fehaciente saber que el sujeto tenía buenos medios económicos, los alumnos que tuvo sí tenían, varios de ellos, bastante dinero. Eran personas de las clases adineradas de Atenas, perdonen ustedes, tanto así que podían dedicarse al estudio de la filosofía, lo cual revelaba pues cierta holgura de parte de sus familias. Sócrates, lo que sabemos a fe cierta es que fue un hoplita, es decir, que fue un soldado de infantería, lo cual significa que era un hombre libre y que además como hoplita era alguien capaz de proveerse todo su equipo militar. Recuérdese que en la democracia ateniense, la democracia significaba que usted tenía que salir a defender la ciudad y usted tenía que pagar su equipo militar para poderlo hacer. Y Sócrates lo hizo varias veces y fue un sujeto probado en guerra de valor reconocido. Eso es una cosa que puede comprobarse por diversas fuentes. El punto es que eso lo revela como alguien que, si bien no
era rico, porque no hay forma de atestiguar eso, tampoco era un sujeto pobre, ni estaba en la indigencia, ni nada de eso. Él era un sujeto que deambulaba por la ciudad hablando y sus alumnos sí tenían dinero. Critón es uno de ellos. Y el diálogo comienza justamente así. Sócrates está dormido en la cárcel donde se encuentra y se le aparece Critón a tempranas horas de la mañana y en corto, poniéndolo en palabras bastante sencillas, le dice: mira, Sócrates, vengo con la comisión de un poco de gente, un montón de gente que ha puesto plata para sacarte de aquí. Ya él no habla directamente de sobornos, pero aquí está todo el mundo entendido que tú puedes salir caminando por esa puerta y te está esperando un barco en la orilla para llevarte, donde desees. Eso es el planteamiento sencillo. Como les digo, otros diálogos de Platón empiezan por tratar de dilucidar conceptos. En este caso se trata de la postura moral mediante la cual Sócrates va a rebatir ese argumento o esa serie de argumentos que les va a presentar Critón, quien trata de poner esto en blanco y negro. Un punto que no había aclarado, pie de página allí. Sócrates está preso y está esperando que vuelva un barco. La ciudad de Atenas mandaba un barquito ceremonial a Delos en ese momento y ese barco tardaba entre que iba ya y traía y hacía las ceremonias y volvía aproximadamente unos 20 días a un mes. Y hasta que ese barco no volviese no se tomaban decisiones determinantes de Estado, como es el caso en esto de los ajusticiamientos. Entonces se está esperando que llegue el barquito. Y eso es lo que está esperándose allí para que entonces proceda la situación. De manera que el sujeto lo tienen preso y se le aparece Critón en la celda. Tengo acá entonces una argumentación diversa que quería proponerles para que los pudiésemos discutir, porque el diálogo lo que hace es precisamente eso, confrontarnos a nosotros con una cantidad de conceptos que son fundamentales. Yo lo estaba poniendo acá bueno, primeramente déjenme colocárselos, estoy tratando de ver si lo puedo poner en pantalla, porque ¿de qué se trata? Casi todos los diálogos nos presentan conceptos medulares. En este caso no se discute tanto la afinación del concepto, sino los conceptos en sí. Entonces tenemos, por supuesto, lo que es justicia, lo que es la confrontación del sujeto ante las leyes, ante el Estado, cómo es la situación de respeto o de acatamiento que debe tenerse ante las leyes. Por eso tenemos el concepto de nomos, que es el concepto de ley en Grecia. También tenemos el dikaoesine, que es el concepto de justicia. Tenemos también lo que sería el acuerdo, la concordia, la sinfonía, ¿no? Psique, que es el alma, también está allí. Viene una palabra muy interesante porque Platón a todas estas, aquí solo intervienen dos personajes en uno de los diálogos más cortos que él escribió, que son Critón y Sócrates. Y en algún momento Sócrates invoca no solamente su daemón, que es esa especie de conciencia que le habla, sino que él pone el personaje interpuesto de las leyes. Él pone cómo quedaría yo si las leyes se me aparecieran y me dijesen esto y esto. Entonces hay una corporización, más o menos como lo que hace Boecio con la filosofía, que él entabla aquel discurso. Sócrates interviene para decir, las leyes me dirían esto o me dirían tal cosa. Vamos a ver si lo puedo citar. Entonces, tengo acá más o menos ya todas las cosas. Empieza la afinación clara del individuo y la sociedad y lo que se debe hacer. Y entonces llega pues Critón, les decía, muy temprano a la cárcel. Sócrates está durmiendo plácidamente y de hecho empiezan esas citas muy interesantes que nos revelan a un sujeto que está en paz consigo mismo completamente. Porque Critón le dice, bueno, pero ¿cómo tú duermes? Pero él primero lo sorprende, dice, ¿cómo tú entraste tan temprano? Le dice Sócrates a Critón. Y dice, no, bueno, conozco a la gente aquí, etcétera, etcétera. Y vine porque hay gente que puso plata para sacarte de esto. Y entonces hay una frase importantísima de Sócrates que nos revela esa especie de eudaimonia, esa especie de calma completa de un sujeto, se puede decir que autorrealizado. Él dice, estaría fuera de lugar a mi edad disgustarme por el hecho de tener que morir en fecha próxima. Sócrates tiene en ese momento unos 70 años. Y entonces dice, bueno, Critón le dice, bueno, yo tengo una mala noticia, el barco está por llegar. Y ahí viene entonces esta situación en donde cual él le dice, yo vengo aquí a sacarte. Sócrates le dice y cita a la Ilíada. Recuérdense que para los griegos, eso es muy interesante, la Ilíada fue siempre un texto formativo y ellos utilizaban estos textos de Homero tanto para refutar como para validar elementos. Y él cita al canto 9 de la Ilíada, en donde dice que él dice, mira chico, yo creo que la nave no va a llegar hoy, porque yo tuve un sueño. Y entonces dice, y lo cita justamente, acá lo citan los textos, Sócrates al fértil país cuyo nombre es Ftía. Ftía es la tierra de Aquiles, por cierto. Cuyo nombre es Fitía, irás, creo yo,
en el tercer día. Entonces Sócrates le dice, mira, tranquilo que eso no va a pasar hoy. Y entonces ahí empiezan a hablar. Y entonces yo agrupé aquí los argumentos fundamentales en los cuales se pudiera dividir la obra, ¿no? Critón empieza a decirle, mira, Sócrates, tienes que tratar, todavía tienes tiempo de hacerme caso y salvarte, le dice, ¿no? En principio, mi primera medida, si tú mueres, yo seré desgraciado. Ese es el primer argumento. Segundo, dice, se dirá, o la gente va a decir, que no hice lo suficiente para salvarte. Y acuérdese que Critón es un hombre que tiene medios económicos, entonces la gente va a rumorear o podría rumorear diciendo, mira, tanto dinero que tuvo y ni siquiera pudo salvar al amigo. De inmediato Sócrates contraargumenta y le dice, mira, la opinión de las masas importa poco. Los más discretos es cuya opinión o aquella opinión que es la que se importa y ellos sabrán lo que verdaderamente sucedió. Entonces, dice, argumento segundo que tiene Critón, y dice, bueno, pero hay que cuidarse también de la opinión del vulgo, ¿no? Pues de la misma manera, ellos pueden hacer un gran daño cuando son calumniados. Por supuesto, Critón se está aquí aludiendo al juicio amañado que le hicieron a Sócrates. Dice, mira cómo esa gente te produjo esta situación. Sócrates inmediatamente produce el contraargumento. Dice, mira, la masa es tanto incapaz de un gran bien como un gran mal. Esto es una cosa importante y él argumenta, ¿no? Entonces, recuérdese aquí, él pone incluso el ejemplo del gimnasta, de gente que debe ocuparse desde la opinión calificada. Nosotros en nuestro diálogo contemporáneo decimos, mire, si usted lo va a operar, usted no le interesa una especie de validación de opiniones en cuanto a si usted lo que quiere es que el cirujano sepa lo que está haciendo, que la anestesista sepa lo que está haciendo. Esos sujetos no se van a poner aquí a hacer una especie de plebiscito y decir, bueno, ¿qué vamos a hacerle a este señor o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Dice eso, pues quienes obran al azar no pueden obrar la prudencia ni la imprudencia de nadie. Eso es uno de los argumentos socráticos o los contraargumentos. Entonces, lo cierto es que Critón empieza a tratar de tocar todas las teclas emocionales que pudiesen alterar o mover a Sócrates para tratar de que él conceda y salgan entonces de la prisión, ¿no? Dice aquí lo siguiente, ¿no? Ya Critón evoluciona un poco más en sus argumentaciones y dice, a mí y a otros que te apoyaron no nos importa sufrir el acoso de los delatores y o perder algunos bienes. Ahí se ve el amigo, pues, que está diciendo, yo quiero ayudar. Está mi capital y el del tebano Simias para salvarte, ¿no? Y también el de Cebes, etc. Hay una gente ahí que ha puesto el dinero, ¿no? Eres estimado en muchos lugares fuera de Atenas. En Tesalia, por ejemplo, estás traicionando a tus amigos y a tus propios hijos, que se verán privados de un padre y serán huérfanos. La muerte es el camino fácil, luego de un juicio que debió ser evitado. Ahí tiene usted, pues, a Critón tocando todas esas teclas para ver por dónde se puede mover la posición de Sócrates. Y entonces viene la argumentación socrática que repetimos, no para afinar qué es justicia, no para afinar qué son las leyes, no, es para argumentar su situación moral y por qué él considera que él tiene que quedarse allí, que él debe sufrir la injusticia de la cual es objeto, no respondiendo con otra injusticia, como sería irse o no respetar las leyes, ¿no? Entonces, allí pues empieza una situación, todos estos diálogos de Platón, y este no escapa por supuesto a ellos, siempre nos tienen esa cantidad de problemas y de dilemas que leídos en calma nos llevan a cuestionar muchísimas cosas sobre la vida. Por eso es que realmente esto no tiene tiempo, esto puede haber sucedido en el siglo IV de Atenas antes de Cristo, pero esto es una cosa que nos conmina a pensar la situación humana permanentemente. Por eso se dice que toda filosofía es realmente un pie de página a la obra de Platón, eso lo decía Alfred Whitehead, y lo decía porque mucha gente dice que no es que Platón lo escribió todo, escribió toda la filosofía, pero sí puso todos los grandes temas filosóficos sobre la mesa y de ahí en adelante muchos otros filósofos lo que han hecho es ampliar estos temas. En este caso, el de la postura del individuo y la filosofía moral, es decir, ¿cómo debo yo responder a una injusticia probable que se ha hecho contra mí? Entonces, dice él, vienen varias frases que les cito a ustedes aquí a colación. Debemos estimar a todas las opiniones por igual. Recordemos, la virtud es producto del conocimiento, la maldad producto de la ignorancia. Entonces ahí viene el caso del enfermero, el caso del gimnasta, que tiene que valorar específicamente las opiniones que tienen conocimiento. Eso por supuesto puede, y mucha gente lo ha hecho, tomarse como un argumento antidemocrático. Es algo cuestionable, pero se ha dicho. Y ahí viene la tesis fundamental. No es el vivir lo que ha de ser estimado,
en el más alto grado, sino el vivir bien. Estas son cosas muy importantes que Platón luego en su obra va a desarrollar con más ahínco. Luego viene, yo la puse acá, las famosas 4 tesis, cuando él dice, por ejemplo, de ningún modo se debe obrar injustamente. Eso incluye que quien es víctima de una injusticia tampoco debe devolverla, pues nunca se debe hacer algo injusto. Ahí tienen ustedes un postulado moral de Sócrates sine qua non, es decir, esto no tiene validez para negociarse, esto simplemente es así. Segunda tesis importante, no se debe dañar a nadie. Es justo que el que sufre un daño lo devuelva. La gente cree que sí, pero no debe ser. Tesis número 3. Si me escapo, estaría cometiendo injusticia contra las leyes y la ciudad. Y entonces ahí es cuando después de un rato él empieza a hablar que me van a decir las leyes a mí, si me van a decir, pero tú viviste 70 años durante los cuales te podías haber ido a otra ciudad, pero te casaste, naciste en esta ciudad, viviste en esta ciudad, tuviste cobijo en ella, y entonces vas hasta último momento porque no te conviene esto, vas entonces a tomar la determinación de abandonarlas, contradiciéndonos en los dictámenes que hemos postulado en tu caso particular. Entonces ahí vienen, fíjense, yo los puse acá, las leyes dicen como argumento eso. Dicen, nosotros casamos a tus padres, fuiste criado e instruido por merced de nosotras. Estas son las leyes, como les decía, hablando por persona interpuesta allí, como si fuesen un personaje, ¿no? De todo esto y toda la argumentación. Y la cuarta tesis que dice, la patria es más digna de respeto que la madre, el padre y los antepasados todos. Hay que adorarla, hacer lo que mande y sufrir de buen talante lo que se ordene sufrir. Bueno, ahí solamente con ese postulado tenemos nosotros para cortar tela durante muchísimas audiciones y reseñas, porque esto es algo que usted tiene que tomarlo con pinzas y adecuarlo al epoqué, es decir, adecuarlo a la temporalidad que pudiéramos estar viviendo. Eso de que la patria es una cosa que va completamente fuera del hecho del individuo, es subsumirse. Claro, los estados totalitarios han hecho de esta frase prácticamente su cuño de fuerza y decirle el individuo no vale nada, aquí lo que vale es el Estado. Cuando nosotros en las democracias liberales entendemos que al contrario, el individuo es el sujeto valor, que es el pivote, que es el eje de toda acción posible. Entonces, esta validación, así como él la pone, es algo bastante curioso. Sin embargo, los griegos tenían estos argumentos como argumentos basales y por ello viene el punto de Sócrates, ¿no? Entonces, luego vienen las leyes hablando. Es un diálogo muy cortito, probablemente sea el más corto de todos, ¿no? Dice, tuviste 70 años para irte y nunca te fuiste para ningún lado, te ausentaste. Él pone una frase muy risible, dice, tuviste 70 años para irte, pero te fuiste menos que los cojos y los ciegos. Es decir, nunca salió. Sócrates era prácticamente parte del decorado de la ciudad de Atenas. No salía para ningún lado, sino cuando hubo guerra y le tocaba pelear. Allá donde vayas, todos te verán como un violador de leyes y harás buena la opinión de los jueces que te han condenado. Fíjense el argumento también socrático aquí. No te vas a ir y donde te vean van a decir, este se escapó de Atenas. Fíjense que esto es tan interesante porque Sócrates hace toda esta valoración, la pone Platón pues en boca de Sócrates, pero por ejemplo Aristóteles sí se fue. Aristóteles cuando lo juzgaron, él sí se escapa. Entonces es una cosa que repetimos, combina no solamente al valor de la filosofía y sus argumentos, sino también la actitud moral del sujeto, ¿no? Si vas al extranjero y molestas a alguien, pronto te recordarán los detalles de tu vida y cómo, a pesar del poco tiempo que te queda en la vida, decidiste quebrantar las leyes de tu ciudad para vivir unos instantes más. Vivirás adulando a todos y siendo su esclavo. ¿Dónde quedarán aquellos razonamientos sobre la justicia y la virtud que has hecho? Tus hijos llegarán contigo a criarse en el extranjero. ¿Cuál será la diferencia en dejar Tesalia o llegar al Hades? Ahí está hablando porque es un sujeto bastante mayor, tiene unos hijos pequeños y se está planteando todo esto. Como ustedes pueden ver, eso está transcurriendo allí, en esa mañana, en esa cárcel de un sujeto que llevaba el dinero para tratar de salvar a su amigo y que le está planteando, le decía, tocar todas las teclas posibles para ver si podía mover algo en Sócrates. Le tocó su situación de ciudadano, le tocó la situación de maestro, le tocó la situación de padre, todo ello, y a cada uno de los argumentos Sócrates los rebate. Voy a dar lectura a un pedacito de las partes que tengo acá marcadas en los diálogos de el Critón, lo tengo acá en los de Gredos, en la traducción de Gredos. Y fíjense lo siguiente, estoy en la página 208 y dice lo siguiente. Dice así, dice Sócrates, así dice. A partir de esto reflexiona, si nosotros nos vamos de aquí sin haber persuadido a la ciudad, hacemos daño a alguien y precisamente a quien menos se debe
o no? ¿Nos mantenemos en lo que hemos acordado que es justo o no? Critón dice, no puedo responder a lo que pregunta Sócrates, no lo entiendo. Considéralo de este modo. Si cuando nosotros estemos a punto de escapar de aquí, o como haya que llamar a esto, vinieran las leyes y el común de la ciudad y colocándose delante nos dijeran, dime Sócrates, ¿qué tienes intención de hacer? ¿No es cierto que, por medio de esta acción que intentas, tienes el propósito en lo que de ti depende de destruirnos a nosotras y a toda la ciudad? ¿Te parece a ti que pueda aún existir sin arruinarse la ciudad en la que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que son invalidados por particulares y quedan anulados? Fíjense ustedes, el planteamiento socrático es de una rotundidad enorme, ¿no? Le dice, bueno, es las leyes en un supuesto personaje, hablándolo y confrontándolo, ¿no? Nos quieres destruir a nosotras solo porque este juicio no ha dado la decisión que tú esperabas o la que tú querías. Y ya con los 70 años que tienes, ¿cuántos años más piensas vivir? Y crees que vas a ganarte esto, te vas a ir al extranjero y no te van a ver a ti como una persona que ha respetado las leyes bajo las cuales vivió toda su vida anterior a esto. El argumento, repito, esto no tiene una sola salida. Estos son temas para sentarse a pensarlos. Y no importa la situación que usted tenga, lo importante no es la decisión que tome, sino la argumentación que plantee para llegar a la decisión que usted tome. Por eso se dice que hay que pensar estas cosas y cada una de las personas tiene que hacerlo de forma independiente. Paso a la página 212 y dice, siguen hablando aquí las leyes, ¿no? Platón utiliza este personaje como si fuesen las leyes hablándole ahí. Piense en el caso de Boecio hablando con la filosofía. Aquí Sócrates pone esta persona interpuesta y dice, bueno, las leyes hablando. Y dice así, no es cierto, dirán ellas, que violas los pactos y los acuerdos con nosotras sin que los hayas convenido bajo coacción o engaño y sin estar obligado a tomar una decisión en poco tiempo, sino durante 70 años, en lo que te fue posible ir a otra parte si no te agradábamos o te parecía que los acuerdos no eran justos. Pero tú no has preferido a la Cedemonia, ni a Creta, cuyas leyes afirmas continuamente que son muy buenas, ni a ninguna otra ciudad griega ni bárbara, al contrario. Te has ausentado de Atenas menos que los cojos, los ciegos y otros lisiados. Hasta el punto, a ti más especialmente que a los demás atenienses te agradaba la ciudad y evidentemente nosotras, las leyes. Pues ¿a quién le agradaría una ciudad sin leyes? Ahora no vas a permanecer entonces fiel a los acuerdos. Si permanecerás, si nos haces caso, Sócrates, y no caerás en ridículo saliendo de la ciudad. Entonces ahí viene, a ver, si tú violas estos acuerdos y faltas en algo, examina qué beneficio te harías a ti mismo y a tus amigos, que también tus amigos corren peligros de ser desterrados, de ser privados de los derechos de ciudadanos o de perder sus bienes, es casi evidente. Tú mismo, en primer lugar, si vas a una de las ciudades próximas, Tebas o Megara, pues ambas tienen buenas leyes, llegarás como enemigo de su sistema político y todos los que se preocupan de sus ciudades te mirarán con suspicacia, considerándote destructor de las leyes. Bueno, ahí tienen parte de la argumentación, que como les digo, es un diálogo que tiene muy poquitas páginas. Yo creo que en total, fíjense ustedes, si lo miro aquí, para que ustedes se den cuenta, esto es realmente pura proteína intelectual lo que se plantea en el Critón, y estamos hablando de un diálogo que tiene escasamente 12 paginitas. Entonces, como ustedes ven, y es hablando todas estas cosas. Al final, pues, yo les decía que Critón no es uno de los alumnos más aventajados que llega a tener Sócrates. Sin embargo, es un amigo fiel, un hombre que está preocupado y que valora la amistad y valora a ese personaje que le ha tocado conocer, como también lo valoraron Platón, como lo valoró Jenofonte y otras personas, y que son sujetos que nos han dejado, en el caso de Platón y Jenofonte, diversos testimonios del proceder de Sócrates, que al final no dejó ni una línea escrita, pero sí dejó una cantidad de influencia en sus alumnos. Y ya este diálogo al final remata de la manera siguiente, fíjense ustedes. Porque él habla siempre de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe proceder hacia el Estado, cómo se debe lograr una actitud moralmente irreprochable, incluso si el Estado se está equivocando en la forma como... Por cierto, un pie de página allí. En otro diálogo, ojalá podamos recordarlo para hacerlo, pero yo creo que está en otro diálogo, lo tengo anotado en otra parte por acá, porque me parece que es en el Gorgias, otro de los diálogos, en donde el tema de la injusticia del Estado para con el individuo es algo que lo hace, eso lo hace Calicles, me parece, en el Gorgias. Allí hay una especie de ironía, creo que la tiene, lo tengo acá a mano en la parte de Alianza, lo citan ese pedazo, es más extenso, pero citan un pedacito en donde un personaje, Calicles, habla de esa argumentación o la contraargumentación del hecho de obedecer las leyes bajo toda condición. Y entonces dice
Cito aquí en la página 16, dice, si ahora alguien cogiéndote a ti o a cualquier otro semejante a ti, te lleva a la cárcel diciendo que has cometido una injusticia, no habiéndola cometido, sabes que no podrás valerte por ti mismo, sino que quedarías aturdido y boquiabierto, no sabiendo qué decir ante el tribunal. Y aunque el acusador fuese muy inepto y miserable, morirías si quisiera proponerte la pena de muerte. Entonces le está diciendo eso de que estar obedeciendo las leyes de esta manera. Entonces, Platón, como siempre, nos presenta el argumento y el contraargumento, dejando para que el individuo tome, de acuerdo a la circunstancia, la decisión que más compete. Cierro entonces el diálogo de Critón con el párrafo final que me parece magistral y dice así, página 215, sigo en la de Gredos. Sabe bien, mi querido Critón, que esto es lo que yo creo oír del mismo modo que los coribantes creen oír las flautas y el eco mismo de estas palabras retumba y hace que no pueda oír otras. Sabe que esto es lo que yo pienso ahora y que si hablas en contra de esto, hablarás en vano. Sin embargo, si crees que puedes conseguir algo, habla. Es decir, Sócrates ha hecho todo su alegato. Él dice, yo creo en esto, como los coribantes. Esto de los coribantes creo que eran los seguidores de la diosa Cibeles que oían esa especie de musiquita para entrar en trance y todo esto, ¿no? Entonces él dice, yo creo escuchar todo esto y creo en todo lo que estoy diciendo. Si tú tienes algún argumento mayor, distinto a lo que ya se has puesto, expónmelo, por favor. Y entonces Critón admite, dice, realmente no tengo nada más que decir, Sócrates. Y entonces hay un cierre magistral de parte de Platón, que es como realmente cierran muchas de las tragedias griegas. Y dice, ea pues, Critón, obremos en este sentido, puesto que por ahí nos guían los dioses. Y así termina el diálogo de Critón, un diálogo magistral como toda la obra de Platón. Y de esas cosas de las cuales usted, si las lee y las puede volver a releer, jamás será la misma persona que empezó a leerlas. Es un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Aquí pues estaremos tratando de abordar otros diálogos de Platón en la medida de lo posible y de los temas que ellos nos planteen. Es un enorme gusto poder dirigirnos a ustedes a través de este canal. Si esto les entusiasma de alguna manera, márquelo con la campanita. Por favor, trate de escuchar las audiciones completas, aunque sea de escucharlas si no quiere verlas, porque eso nos ayuda al canal. Hay otros mecanismos que estamos tratando de implementar y en eso estamos. Pero su audiencia es el tesoro más valorado de todo lo que estamos haciendo. Recuerde también que desde acá es nuestro deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.